Hablantes Radio. Bienvenidos a su programa Empoderados, animando tu alma, con Ricardo Valdés. Bienvenidos a este programa de Empoderados que tenemos los viernes a las 5 de la tarde. Qué gusto que estés conectado con nosotros. Y como lo habíamos dicho, tenemos un programa especial acerca de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y sobre todo, sabemos que la experiencia, así como lo estuvimos viendo en Semana Santa, que necesitamos tener un encuentro personal vivo y palpitante con Jesús muerto, resucitado y glorificado. También necesitamos tener y nos urge tener en este tiempo, en este siglo, una experiencia personal, no solamente de oídas, no solamente un conocimiento, como dirán los griegos, de noxis, de conocimiento intelectual del Espíritu Santo, sino una experiencia que nos haya cambiado. Y en ese programa va a ser muy bueno porque tenemos a 4 invitados muy poderosos. Está con nosotros María Badía desde Miami y le damos un momento para que se presente ella. ¿Quién es María Badía? Soy una hija de Dios y me acuerdo el día en que mi vida empezó a cambiar porque tuve un encuentro con el Señor, diciembre del 1987. Y mi vida totalmente cambió porque las vendas me la quitaron. El Espíritu Santo me quitó las vendas. Yo estaba con un corazón vacío. Yo no sabía por qué yo estaba viva. Aunque estaba casada con 4 hijos y con todo el dinero del mundo, a mí me faltaba algo. Y en ese día comprendí que Jesús es el que había dado su vida por mí. Y me rendí a los pies de Cristo. Y esos laicos pusieron manos sobre mí para el bautizo del Espíritu Santo. Y de repente mi vida cambió. Jesús se convirtió en real. Jesús vivo. Me enamoré de Jesús, porque eso es lo que hizo el Espíritu por mí. Amén. Jesús se convirtió en la persona más preciosa, más maravillosa, la cosa más deseable, lo que más yo quería. Se convirtió en lo más importante de mi vida. Esto es todo obra del Espíritu Santo. Y yo me di cuenta en ese día, ya yo sé por qué yo estoy viva. Yo no estoy viva para mí. Yo no estoy viva para mis propósitos. Yo estoy viva para Jesús. Y hay un plan que Él tiene para mi vida. Y es proclamar el Evangelio a todas las personas, a donde sea que Él me mande. Porque la realidad era que toda mi familia estaba perdida, excepto por mi hermana y mi mamá, que fue la que encontró a Jesús en la familia, pero en la familia de mi esposo, en el mundo social en que nosotros nos desenvolvíamos, todo el mundo estaba perdido. Todos éramos católicos muertos, perdidos, todo. Y ese fuego que el Señor me puso en el corazón no me podía mantener pasiva. No me podía mantener callada. Tenía que compartir las buenas nuevas en todos los lugares. Y así empezó mi vida después de conocer a Jesús. Cambió dramáticamente. Hambre y sed de la palabra de Dios. Yo nunca había leído la Biblia. Nunca me había interesado la Biblia. Es más, a mí no me interesaban las cosas del Señor para nada. Yo era como una pagana bautizada. Eso era todo. Católica muerta. Mi familia católica muerta, pero todo cambió, aleluya. Y he ido a muchas naciones a compartir el Evangelio y ha sido un gran privilegio para mí. Y esto, en el nombre de Jesús, sigo haciendo esto, ver a cientos de miles de personas entregar su vida a Cristo y ser bautizada con el Espíritu Santo. Amén. No hay privilegio más grande, no hay honor más grande que colaborar con el Espíritu Santo y extender el reino de Dios en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. Bueno, esa es la presentación de María. También está con nosotros Carlos Servín de Monterrey. Una pequeña presentación antes de pasar a la entrevista para
cada uno de perfecto, sí. ustedes. ¿Qué tal? Adelante, Mucho Carlos. gusto, soy Carlos Servín, conozco al Señor desde hace el 8 de agosto de 1977. Lo conocí en la Renovación Carismática Católica y desde ese día cambió mi vida. Ya compartiré en su momento, ¿verdad? Muy bien, gracias, Carlos. Está también con nosotros Rudy Bañuelos de Nogales, Sonora. Adelante, Rudy, preséntate. Mucho gusto, me llamo Rudy Bañuelos, bueno, Rodolfo Bañuelos, pero mis amigos me dicen Rudy desde que tengo memoria. Crecí en el Evangelio, aunque hubo un tiempo que me aparté, un tiempo de locura en mi vida, y muy contento de estar compartiendo con ustedes la realidad de Jesús. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido un encuentro personal con Jesús y es un gusto poder compartir parte de lo que Dios ha hecho en nosotros. Muy agradecido de estar compartiendo este tiempo con ustedes. Gracias, Rudy. También desde la Ciudad de México está Israel Gordillo. Adelante, Israel. Hola, saludos. Yo soy pastor en la Ciudad de México, Israel Gordillo. Y pues toda mi vida mis padres me inculcaron en el Evangelio, pero Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Entonces fue hasta que yo un día personalmente empecé a buscarle y cambió mi vida porque yo sentía que vivía, aunque éramos cristianos, que vivía como en una costumbre religiosa, pero ya cuando Él vino a mi vida, me empezó a hablar directamente cosas en particular que yo necesitaba oír para recuperar mi identidad y saber que era hijo de Dios y no nieto de Dios. Gracias. Wow. Muchas gracias. Y bueno, el conductor ya lo conocen, Ricardo Valdés, algunos me dicen Ricky, y tengo desde el 27 de mayo de 1989 que tuve un encuentro personal con Jesús, que nací de nuevo y fui bautizado en el Espíritu Santo y que estoy muy contento en estos casi 33 años de seguir a Jesús. Ahorita soy mucho más grande en Jesús que en el mundo porque lo conocí de 16 años y estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, vamos a empezar esta poderosa entrevista. La primera pregunta, las primeras dos preguntas tiene que ver con, la primera pregunta tiene que ver con la experiencia, porque es bien importante que en este programa lo vamos a confirmar que no es solamente teoría, que Dios no es costumbre, que Dios no es religión. Si lo metemos en la caja religiosa, ahí se puede quedar para nosotros, pero a Dios no lo podemos abarcar en una caja religiosa o en una teoría o en un concepto. Simplemente si hay gente que está viviendo así su fe, está viviendo y Dios no está ahí, porque Dios es vivo y es Dios de vivos. Y cuando la Biblia dice esto es porque hemos experimentado su realidad y va a ver usted los testimonios poderosos. Y la primera pregunta es, como se trata del Espíritu Santo, es ¿cuál fue tu primera experiencia o lo que llamamos nosotros bautismo en el Espíritu Santo para los cuatro, para María, para Carlos, para Rodolfo y para Israel? Y cada uno va a ir contestando. María, ¿cuál fue tu experiencia con el bautismo en el Espíritu Santo? Adelante. Bueno, ya yo había empezado a compartir anteriormente, pero ¿qué es lo que me pasó a mí? Que yo cambié de adentro para afuera. Jesús se convirtió en real. Yo había estado oyendo de Jesús toda mi vida porque yo fui a colegio católico, pero yo no lo conocía. Yo no lo conocía ni yo entendía que había otra cosa. Yo pensaba que para poder experimentar la vida cristiana de verdad te tenías que convertir en monja. Yo estaba tan alejada de Dios que no era parte de mi vida, pero como compartí anteriormente tenía un vacío grandísimo y ese día cuando recibí el bautismo, el poder del Espíritu Santo, de repente yo sabía que yo estaba viva para Jesús y
empezó a arder un fuego en mi corazón que yo no lo podía parar. Yo nada más podía hablarle de Jesús a todas las personas. Y además de eso, un gozo muy grande. Y me fui a comprar una Biblia porque yo no tenía ni Biblia. Y yo me pasaba horas leyendo la Biblia. Y lo mejor es que la entendía. Yo decía, esto es increíble. Y el Espíritu Santo me empezó a dar sueños y visiones. Y me daba visiones del mapa de los Estados Unidos. Y yo no sabía por qué, hasta un día que le pregunté y me dijo, que te voy a llevar por todos los Estados Unidos a predicar el evangelio. Y me daba sueños. Y yo me veía en lugares muy remotos predicando el evangelio con gente que no lucía como yo. Bueno, ya todo eso se ha cumplido. Yo quiero decirles que yo era una persona muy tímida. Yo en la universidad me costaba un trabajo hablar delante de las personas, que yo sufría. Yo estaba llena de angustia de pensar que yo iba a tener que hablar delante de las personas. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué es lo que me dijo el Señor? Ahora vas a hablar enfrente de las personas. Y esa fortaleza demoníaca que yo tenía en mi cabeza, que yo no podía hablar enfrente de nadie, enfrente de un gran número de personas, eso el Espíritu Santo lo trajo abajo. Porque ¿qué dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13? Todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece. Y el Espíritu Santo te da el poder para hacer todo lo que el Señor te pide. Eso es la belleza de la vida cristiana. Aleluya. La gracia sobreabunda. El poder de Dios sobreabunda para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y esa es la belleza de nuestra fe. Amén. Es una vida sobrenatural. Todo a través del Espíritu Santo. Como dice Zacarías 4:6, no es a través de ejército, no es a través del poder de unos, a través del Espíritu Santo. Aleluya. O sea que tú tuviste una experiencia dentro de la Iglesia Católica, dentro de, sin haber ido a algún otro lugar, y ahora ejerces tu catolicismo o ya no. Yo estoy llena del Espíritu Santo y sí, yo encontré a Jesús y el poder de Dios dentro de la renovación católica carismática. Y sí, yo soy católica, pero yo en realidad yo soy nacida de nuevo, creyente de la palabra de Dios. Trato siempre de operar en el poder del Espíritu Santo. Y en realidad, Ricky, la Iglesia Católica, tú lo sabes, es un campo misionero. Es un campo misionero porque la mayoría no están ni salvos. La mayoría no están ni salvos, no conocen la palabra de Dios. Y es un campo de misión. Yo me quedé hace, no sé si el año antepasado, que había recorrido 28 países, no sé cuántos has recorrido hasta ahora, pero 34. 34. Y ese fue pues el cumplimiento, porque no fue nomás Estados Unidos, sino fue el mundo, podríamos decir, ¿no? Sí, y mucho África, donde las personas lucen totalmente diferentes a mí, y también en muchos lugares en el oriente, Singapur, donde hay muchos chinos, y sí, se siguen cumpliendo, porque tú sabes que la palabra de Dios se sigue expandiendo más y más y más. Amén. Aleluya. Gracias, María. Y tenemos a Carlos. ¿Cuál fue tu experiencia con el bautismo en el Espíritu Santo? Tu primera vez que experimentaste esta realidad poderosa y esta potencia del Espíritu Santo. Sí, pues venía yo de escuelas maristas desde primaria, Monterrey, y me acuerdo que yo todos los días rezaba. No sabía hacer oración. Yo me levantaba todos los días entre 4 y 4:30 de la mañana. Me bañaba a esa hora desde primaria, me salía a ver las montañas enfrente de Monterrey, lo que le llaman la meseta de Chipinque, la M, a rezar y decirle, Dios, ¿dónde estás? Wow. Y soplaba el aire fresco, muy bonito, no había contaminación como en estas épocas, pero yo sentía bonito nada más. Y yo sabía que había Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo,
y le decía, yo te quiero sentir, Mm. yo te quiero conocer. Yo un día que me dieron una regañada, me salí del tercero de primaria, del salón, me brinqué una barda y me fui a una iglesia enfrente y me hinqué y le dije a Dios, yo te quiero servir todos los días de mi vida, pero quiero sentirte Wow. y no te siento. Y ahí, bueno, tenía 8 años yo. Y luego pasé una época de deportista muchos años para llegar a la primera experiencia del Espíritu Santo y quise hacer una carrera de tenista profesional. Mis padres no me dejaron ir a Estados Unidos, becado en California. Les agarré un odio tremendo. Me aislé de ellos y mi odio era tal que ya me carcomía y un amigo comenzó a orar por mí, Julio. Puedo decir su nombre, Julio de la Garza. Él oraba por mí y su mamá para que yo pudiera perdonar a mis papás y que me acercara a Dios. Y luego te encuentras en la vida cristiana como Dios usa cosas hasta raras. Fui con unos amigos un día, un viernes, a ver una película que se llamaba The Omen, el anticristo, imagínate. Y yo al final me acuerdo que vi que decía textos tomados de la Biblia de Apocalipsis 13. Y llego a mi casa a medianoche, no había nadie y comienzo a leer la Biblia y me espanté, leí Apocalipsis. Y a las 6 de la mañana le hablé a Julio. Le dije, Julio, algo está pasando. Se puso a orar por mí y ese día a las 3 de la tarde recibí el bautismo del Espíritu Santo en mi cuarto. Se me fue el odio, el dolor, los resentimientos y sentí una presencia de Dios. Le hablo a Julio, pasa por mí y vamos a un evento de la renovación carismática. Y ahí yo estaba con los ojos cerrados, con las manos levantadas, sintiendo la presencia de Dios y de repente Dios me regaló 2 visiones. Lo vi que salía del altar, él, como cargando una oveja. Yo le decía, ¿quién es esa oveja? Y esa oveja decía mi nombre. Y se me acercaba y entonces yo me ponía a llorar, decía, gloria a Dios, qué padre. Y luego la otra fue que yo vi a Jesús, una túnica roja, bajando por unas escaleras del cielo con una antorcha. Y atrás de él muchos ángeles y yo los veía, todavía la puedo ver, y decía, yo soy Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow. Y eso me impactó mucho y ese fue el 8 de agosto de 1977. Esa fue mi primera experiencia y de ahí pues han sido muchos años de estar enamorado del Señor y servirlo en misterios, ¿verdad? Amén. Gracias, Carlos. Rudy, ¿cuál fue tu experiencia con el Espíritu Santo? Tu primera experiencia, el bautismo en el Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué estos foros sacan tantas cosas que tenemos ahí guardadas? Yo crecí en la iglesia. Mi papá conoció a Jesucristo cuando yo tenía 5 años de edad, pero llegué a una etapa en mi vida de rebeldía, quería conocer cosas nuevas, tuve amistades que hacían lo indebido, lo incorrecto. Yo vivo todavía en esta frontera y hasta el día de hoy, se acostumbra mucho seducir a los jóvenes con dinero por cruzar carros, con contenido, con estupefacientes, con droga. Y yo cuando tenía 18 años de edad, crucé un carro por la línea con cocaína y terminé arrestado en Estados Unidos. Estaba afrontando un tiempo muy serio en prisión y yo lloraba cuando estaba ahí, me enojaba, consideraba injusto lo que me estaba pasando, que estaba ahí por la traición de un amigo de la escuela y siempre estaba enojado. Y me acuerdo que un día visito una corte y me dicen que yo estaba por pasar 28 años en el sistema penitenciario. Y me acuerdo que yo siempre que oraba decía,
hazme justicia. Me iba mucho al libro de los Salmos y decía, levántate y defiéndeme de mis adversarios, levántate y pelea por mí. Y era una guerra que yo tenía en mi cabeza, en mi mente, en mi alma. Y yo me acuerdo de esa fecha muy en particular porque yo llegué a mi celda después de venir de corte, venía muy enojado, hace muchos años de eso, hace más de 30 años. Yo llegué y me hinqué en mi celda, estaba yo solo, puse una toallita en la puerta como señal de que estaba usando el baño y empecé a orar. Pero llegó un momento donde se me acabaron mis palabras. Ya no tenía palabras para decirle lo mal que me sentía, lo cansado que me sentía. Y empecé a llorar y prácticamente a gritar en esa celda. Y me acuerdo que en ese momento empezó a recorrer un calor mi cuerpo y empecé a llorar y a orar. En esa desesperación, yo me acuerdo que empecé a hablar en un dialecto muy diferente. No era español, era unas palabras que salían de mi boca que de momento me asusté y me quedé callado. Y cuando quise volver a empezar a orar, empecé a orar usando otro lenguaje y empecé a llorar y empecé a reírme. Era un ambiente de paz, era un ambiente de alegría, como si estuviera orando en una iglesia. No me sentía solo, me sentía acompañado, me sentía rodeado, me sentía sano, me sentía libre. Y en esa oración, yo recuerdo que le dije al Señor, esta es la última vez que te pido que me saques de aquí. Si tú me dejas aquí, te voy a servir de la misma manera que si me sacas de aquí, te voy a servir. Y me gusta algo que mencionó tanto Carlos como María. Hubo un cambio en mi interior. Jamás volví a estar enojado, jamás volví a estar triste. Hubo un cambio de adentro hacia afuera. Empecé a compartir la palabra ahí donde estaba encerrados. Llegamos a tener un grupo de 92 personas a los cuales les hablábamos de Jesús. Y lo que por mucho tiempo me acongojó, me esclavizó, después se convirtió en un testimonio. Cada vez que llegaba una persona a ese lugar, lo primero que hacían cuando lo notaban muy desesperado, muy triste, me lo mandaban a mi celda para que yo les pudiera compartir mi testimonio. Y cuando les contaba de cuál era mi situación, me decían, oye, pues tú deberías de estar llorando aquí y mira cómo estás. Y la gente se animaba, pero no era otra cosa más que el Espíritu Santo en mi vida. Yo considero esto. El Espíritu Santo definitivamente activa la fe en nosotros. El Espíritu Santo hace la diferencia, nos empieza a guiar a toda verdad, a toda justicia. La Biblia comienza a cobrar un sentido diferente. El amén ya no lo dices por cliché, el gloria a Dios ya no lo dices por cliché. Ahora todas las palabras que usas espiritualmente hablando tienen un sentido, tienen un efecto. Y ahí es donde yo conocí al Espíritu Santo en una celda. Me da mucha pena decirlo porque ese evento le trajo mucha vergüenza a mi familia, mucho dolor a mis padres. Pero te tengo que decir que en ese momento de angustia, de desesperación, de dolor, ahí fue donde yo descubrí a Jesucristo, el invisible, al Espíritu Santo en esa forma omnipresente. Y ese evento marcó mi vida hasta el día de hoy. Wow, qué poderoso. Yo conozco a Rudy y había cosas que no conocía de esa experiencia tan poderosa. Gracias, Rudy. Israel, tu turno, tu experiencia con el Espíritu Santo. Yo sé, ahorita
siento que hay gente que está escuchando y que no solamente está siendo conmovida, sino que está el mismo espíritu por todos estos testimonios, está rederguyendo dentro de ellos y algunos están siendo tocados o llenos del Espíritu Santo y otros van a ser bautizados por primera vez por Jesús, los va a bautizar en el Espíritu Santo. Adelante, Israel. Así es, Ricky. Bueno, pues al escuchar los testimonios me doy cuenta que más o menos como que a todos nos pasa igual, como que el Señor nos atrae con sus flechas de amor, ¿verdad? Pero sí, yo también estuve con una crisis, estaba un poco deprimido y habíamos pasado una situación muy difícil como familia y recuerdo que mi mamá estaba en el hospital, recuerdo que acaba de fallecer mi sobrina por un accidente en el que quedó mal también mi mamá. Y recuerdo que yo estaba como deprimido, ya llevaba varios días deprimido y un día en mi cuarto estaba solo y estaba sin poder dormir. Y cuando estaba sin poder dormir, recuerdo que empecé a tener un sueño y en el sueño escuchaba una voz que me decía, no te preocupes, tu sobrina está muy contenta conmigo. Ella está conmigo y ella está muy bien y ella dice que no te preocupes. Y de repente la vi vestida a ella como de blanco, con una corona, que llegaba a mi habitación donde yo estaba en unas escaleras, bajaba como del cielo y me abrazaba. Y a partir de ese momento empecé a sentir mucha fuerza, me empecé a sentir que con el abrazo se me fue la depresión, se me fue la tristeza, se me fue todo lo que me sentía de mal, de cargado, todo. Y después de que recibí ese abrazo, escuché una voz que me dijo que no estuviera enojado ya y que no estuviera triste, porque yo iba a servirle. Entonces, y que no le servía a él con esa actitud que yo había tenido. Y a pesar de que había experimentado ya el nuevo nacimiento, yo puedo decir que hay muchos que ya nacieron de nuevo, pero no tienen al Espíritu Santo, ¿no? De hecho, es muy común que mucha gente acepte a Cristo, pero no conozca al Espíritu Santo. Y yo no lo conocía hasta ese día, y a partir de ese día, igual sentí como cosas que antes no podía dejar de hacer, malos hábitos, malos pensamientos, ya tenía como que esa voz interior que me ayudaba y me decía, no, ten cuidado, no pienses así, no hagas esto, no hagas el otro. Empecé como a sentir que desde ese día cobró fuerza en mí el Espíritu Santo y a partir de ahí ya podía orar en lenguas, podía escuchar más, estar más sensible a indicaciones de qué era lo que tenía que hacer. Pero fue a partir de ese día y yo pensé que un golpe así me iba a alejar de Dios y fue todo lo contrario, ¿no? Con una crisis fue como me acerqué más a Dios y a veces por eso la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien, para los que amamos a Dios, porque a veces en los momentos más difíciles es cuando te acercas más a Dios y cuando Dios se revela de una manera personal a tu vida. Wow. Pues estos son los testimonios, las experiencias de María Badía, de Carlos Servín, de Rudy Bañuelos y de Israel Gordillo y su experiencia con el Espíritu Santo, ¿no? Yo también tuve una experiencia. Yo procedo de una familia de 3 hermanas, somos 6, mis papás, 3 hermanas y yo, pero en aquel entonces, cuando estaban queriéndome hacer, pues no había, bueno, ya estaba, mi mamá ya sabía que estaba embarazada, pero no se conocía pues el sexo, ¿no? Y ella habían dicho mis papás que era el último, fuera hombre o fuera lo que fuera, ¿no? Porque ya iban a tener 4 mujeres si hubiera sido mujer yo.
Y me acuerdo que, bueno, no me acuerdo, me acuerdo que mi mamá me ha dicho que ella hizo una oración, ella rezaba toda la vida, pero no había orado y su primera oración fue, Señor, te consagro lo que tengo, Dios, porque no podía usar el lenguaje del Señor, ¿no? Dios, te consagro lo que está en mi vientre y si es un hombre, te va a servir a ti. Y, amén, dijo, ¿no? Y bueno, pues nací, yo siempre fui muy sensible a las cosas de Dios. Me acuerdo que mi mamá desde pequeño me decía que yo decía, de 4 años, decía que yo iba a vivir en Chicago, en la Ciudad de México y en Nueva York y que yo iba a salir por el mundo, ¿no? Entonces, ahorita nomás el único lugar donde me toca vivir o me falta vivir es Nueva York, pero he vivido en la Ciudad de México. Ahí estudié en Chicago. De hecho, mi canción favorita en aquel entonces era una de donde dice que en el día que Chicago murió. Yo la escuchaba un montón y la cantaba, yo creo que la decreté tanto que me fui a Chicago, ¿no? Y fui muy sensible. A los 8 años estaba en un grupo de niños carismáticos. Venía aquí a Nogales, Arizona, vivíamos en México, Nogales, Sonora, México, y venía al grupo de niños a que nos dieran enseñanza, ¿no? Después ahí en la Buenos Aires se convierte un narco que les llamaban a toda la familia Relámpagos, el Panchito, y él se convierte en la Renovación Carismática y empieza a ser un grupo de niños y pues de venir hasta acá, pues yo me quedé allá, ¿no? En el asilo, decían el asilo de la Madre Conchita, ahí nos reuníamos, nos enseñó a orar, a cantar y todo. No creo que haber recibido a Jesús como Salvador a esa edad, pero ni haber sido bautizado en el Espíritu Santo, pero era muy sensible a todas esas cosas. Y recuerdo que se separaron mis papás 2 años y cuando yo estaba siendo educado en la doctrina para la Eucaristía, yo le pedí un milagro al Señor y que se unieran mis papás después de 2 años y pues un día se unieron, ¿no? Entonces esa era mi experiencia. Después yo me hice cholo y vivía en el barrio más violento en aquella época de Nogales, que era la Buenos Aires. Y recuerdo que mis hermanas sí estaban en los grupos y dijeron que iba a venir un predicador famoso, que era Nicky Cruz, algunos lo conocen. Y precisamente iba a venir a la iglesia de Rudy Bañuelos, que es la que tienen ahora, pero en aquel entonces era otro pastor. Y yo, la verdad, estaba lleno de ira, de odio, de resentimiento en mi corazón contra mi papá y contra el mundo y contra todo. Pues tenía 16 años pero a la vez yo sabía que necesitaba algo. Entonces me invitaron a ir ahí con Nicky Cruz o a ir a un retiro carismático. Y pues fui al retiro carismático, no fui con Nicky Cruz. Y ahí fue donde me presentaron a Jesús como Salvador, Señor, lo recibí. Mi primera experiencia del bautismo en el Espíritu Santo fue algo muy sensible, porque recuerdo que nos sacan a meditar después de haber recibido a Jesús como Salvador y de habernos hablado del Espíritu Santo. Prepárense porque van a ser en la tarde bautizados en el Espíritu Santo. Y pues aunque le dicen a uno y le explican y le hablan con la Biblia, pero la mente la tiene embotada. Si no tienes al Espíritu Santo, tienes la mente embotada y no entiendes nada, aunque te lo expliquen. Hay muchos enredos, como dice María, enredos demoníacos, ¿no? Que te dicen blanco y entiendes rojo o negro, ¿no? Y recuerdo que salí y tuve 2 experiencias. Primero, el predicador que había predicado en ese día dijo, vean el cielo, y el sol se movía así, se movía y lo podías ver y no te lastimaba, pero se movía con círculos y de todas las maneras ahí. Y era algo impresionante, pero a la vez era impresionante, pero a la vez como que algo muy normal, ¿no? Y recuerdo que ya, bueno, dije, tengo que hacer esta tarea de ir a meditar y todos se quedaron ahí. Y yo vi, aquí está lleno de cerros, pero estábamos en
Rudy es el único que conoce aquí en el Cristo Rey, en la capilla de Cristo Rey, donde es el asilo de niños. Y enfrente hay un cerro y yo ahí vi un fuego. Ya después entendí cuando leí la Biblia lo de la zarza y vi un fuego y empecé a hablar con el fuego. Yo no sé ni por qué estaba hablando con el fuego, pues ya he visto muchas fogatas, pero nunca había hablado con una fogata. Y empecé a decirle que yo quería algo para mi vida, que no quería algo, quería que llenara mi vida y sacara todo ese odio, resentimiento. No conocía la palabra depresión, pero seguramente estaba deprimido. Y nos meten. Y recuerdo que nos sientan y todavía un primo muy cómico me dice, te van a hacer llorar. No, dice, ¿cómo me van a hacer llorar si yo me peleo con 5 y nunca me hacen llorar y nunca pierdo? Yo soy macho, le digo. Y se reían, ¿no? Y cuando pasaron a imponer las manos, me acuerdo que me tocaron y en cuanto me tocaron, cayó, yo así lo describo, como una gota hirviendo sobre mi cabeza de agua, de fuego líquido. Y empezó a ser como un círculo. Así iba sintiendo caliente. Cuando llegó a mis ojos, empezó mis ojos a llorar, a lágrimas. Cuando llegó aquí a la parte de mi nariz, empecé como a moquear, así literal. Conforme iba ese fuego, llegó a mi lengua y empecé a orar en lenguas. Y me acuerdo de mis primeras lenguas, no salía de ahí. Y empezó a quebrantarme, a llorar. Cuando llegó al corazón, ahí me quebranté y sentí por primera vez 3 cosas. Sentí el amor de Dios, el perdón, porque muchas veces me había confesado con un cura y salía y me sentía de mi conciencia bien, pero no era, ni siquiera no me duraba ni un día, ni menos una semana. A las 2, 3 horas ya volví a sentir el mismo pecado y sentí perdón por primera vez y sentí una alegría y un gozo y escuché ahí por primera vez. Por eso mis primeros 3 dones que recibí fueron las lenguas, el don de lenguas, el profecía, porque me dijo el Señor, escuché clarito que me dijo, ora por todos los misioneros. Así fue lo primero que escuché en mi vida. Y el de intercesión, ¿no? Y me acuerdo que empecé a llorar y a llorar cuando de repente veo que la predicadora se baja y me dice, hey, ya nos estamos yendo. Había pasado 2 horas y yo estaba llorando y todavía ya me echaron para afuera y nos habían dado raite en un pickup, de esos troques que tienen caja, y yo iba y al hombre, el del carro se le ocurre irse por la calle principal por Obregón. Entonces yo voy llorando, la gente me volteaba a ver y yo iba como en un trance de fuego, de todo lo que pudo darme el Espíritu Santo. Creo me lo soltó ahí en ese momento. Llegué a mi casa y con una alegría le digo a mi papá, papá, mira, me dio el Espíritu Santo en la lengua. Me empezó como me ha de haber visto como loco, ¿no? Y empiezo a orar en lenguas y estás loco, me dice. No paré de llorar hasta el otro día a las 8 de la mañana cuando nos vinimos, porque era de 3 días el retiro y fue el 28 de mayo. Para mí es significativo porque después cuando estudié en los institutos bíblicos, mi maestro decía, el Pentecostés histórico fue el 28 de mayo del año 30, ¿no? Porque hay un error en el calendario y todo. El 28 de mayo. Y yo recuerdo que el 28 de mayo yo ya estaba bautizado cuando en mi vida, en mi experiencia. Entonces, para mí ha sido algo muy poderoso. Estas experiencias que han estado escuchando es porque el Espíritu Santo es real. No es algo inventado. Yo no, ni María, ni Carlos, ni Rudy, ni Israel tienen necesidad, ni yo tengo necesidad de andar inventando cosas o imaginándonos cosas. Esto es algo real. El Espíritu Santo es algo real, como Jesús es real, como el Padre es real, como tan real es que me estás escuchando a mí. Dios es real y Él quiere que tú experimentes. Y si quieres escuchar la segunda parte de este programa poderoso, no te lo pierdas el próximo viernes a las 5 de la tarde, porque recuerda que un día el toque divino te alcanzará. Nos vemos el próximo
viernes. Muchas gracias. Esto ha sido todo en Empoderados, animando tu alma. Ricardo Valdés te espera el próximo viernes a las 5 de la tarde. No te puedes perder nuestra siguiente emisión.